menciona, cuando se habla de la guerra de castas, menciona que califica, mejor dicho, sin que sea incisiva su calificación, la califica, que fue un movimiento indígena injusto, que los blancos no debieron haber recibido esa rebelión, ¿no? Y lo estoy poniendo en un contexto demasiado breve con lo que te estoy diciendo. Tiene un buen capítulo la enciclopedia yucatanense, que bueno que existe una enciclopedia yucatanense, no son muchos los estados que pueden presumir de ello. Sin embargo, he repasado la guerra de castas allá, y sí tratan a los indígenas mayas, nuestros abuelos mayas, porque todos estamos amestizados de una u otra forma, aunque hay un libro por allá a través de las centurias que dice quiénes no estaban amestizados, que sería hablar de otra cosa. No, pero que también esconde cosas. Claro. Sí, porque... Imagínate con el número de indígenas mayas que había en la península. Pero y mestizas guapas, además. Y allí los mayocoles, que eran hijos del hacendado, del hijo del hacendado, con la muchacha bonita maya, pues el híbrido es mejor que sus partes. Entonces salía con una prestancia varonil muy especial. Cuando se daba que el mayocol era hijo del patrón, valores entendidos que no se confesaban. Así es. Hay una historia ya con los novelos de por qué hay novelos güeros y novelos morenos, pero sería hablar de mí, de alguna manera. No se trata de eso, estamos sobre la guerra de castas, pero no tenemos historiadores indígenas que defiendan la causa indígena del por qué se levantaron. Y sí tenemos, vamos a llamarle de esa manera para ponerle una etiqueta de una vez, blancos yucatecos que sí escribieron sobre la guerra de castas y las calificaron por la sangría que se dio. Fue una guerra de exterminio prácticamente por parte de los mayas, exterminar a los blancos y en buena parte a los amestizados para regresar a aquel ambiente de sus antepasados. Es lo que en términos muy generales puedo decir como antecedente a este programa que ya estamos grabando. Así que ya estamos en materia. Y como ya estamos en materia, lo educado es que yo te dé las gracias por aceptar el programa. Y que yo le diga a nuestro querido público televidente que estoy en una amena plática por la recién fecha del 30 de julio pasado, donde viene el estallido en el poblado de Tepic por parte de un líder maya, Cecilio Chi. Y ya se hablaba de la guerra de castas, y qué mejor con el cronista de la ciudad de Valladolid, preciosa ciudad, también de mis ancestros, el arquitecto Carlos Cosgaya Medina, cronista de la ciudad de Valladolid, expresidente, acaba de dejar la presidencia de la Asociación Nacional de Cronistas, miembro de la Comisión de Arte Sacro de Quintana Roo, y quien me acaba de dar la agradabilísima noticia que la Biblioteca Nacional de la Crónica se va a hacer aquí en Cancún. Ya está casi lista. Eso tenemos que inaugurarlo con un programa novelísimo también. Sería fabuloso. Porque mientras más propongamos, expongamos, o en este medio de comunicación que la cibernética ya se va a todas partes, podemos provocar que la gente se interese y vaya a conocer nuestra historia. Me llama la atención Cancún, que sea Cancún, pero bueno, es un policromo Cancún, también creo que eso justifica, ¿no? Sí, la idea surgió aquí con Fernando Martí y gestionó y consiguió que nos dieran un local que estaba subutilizada la planta baja y se adaptó. Y ahorita, se construyó específicamente. Nuestro querido Fernando Martí, a quien le mandamos un saludo, cronista de la ciudad de Cancún. Gente que tiene mucha clase, mucha educación, y muy comprometido, pues es pionero inclusive de aquí de Cancún. Bien, Carlos, yo puedo decir, como ya dije, lo que me imagino de la guerra de castas. Creo que en el fondo de las cosas, de cualquier guerra, lo que prevalece como origen son las pasiones humanas.
Y las pasiones humanas desde el punto de vista del rencor, del dolor. No quiero hablar de las pasiones humanas de los 7 pecados capitales, porque no podría yo considerar que una pasión humana pudiera considerarse un pecado. Lo considero intrínseco al individuo en sí mismo, esté donde esté, de la nación que sea, de cualquier parte de ese globo terráqueo que habitamos. Pero desde tu óptica, y a propósito te invité porque donde surge la guerra de castas, que es el poblado de Tepic, está muy cerca a Valladolid. Sí. Y de las primeras ciudades que sufrieron, vamos a decir de esta manera, este conflicto, pues por la cercanía, cuando hay el levantamiento, pues fue Valladolid, la ciudad de Valladolid. Desde tu óptica y de acuerdo a tus estudios, conocimientos, y no dudo para nada que enriquecido por colegas o por otros estudiosos, por tantos libros que debes haber leído, ¿por qué se da la guerra de castas? ¿Cómo surge? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo doy un diplomado precisamente sobre este tema. Bueno, doy un tema sobre Quintana Roo, pero uno de los temas que más interesan y gustan es el de la guerra de castas. A la gente le llama mucho la atención este episodio de la península de Yucatán. Pues son muchas las circunstancias. En realidad, atribuirla solamente al resentimiento de opresión que hablan tanto sobre la población maya, no lo creo ni lo considero justo. O sea, en realidad había un panorama muy complejo en esa época. A nivel internacional, pues México se acababa, algunos años, 20 años, se acababa de independizar, 25 años de España. Del reino español. Seguía intentando España recuperar a México a través de Cuba, mandaba barcos, etcétera. Belice pues estaba ocupada por los ingleses por un tratado de explotación de la madera en la zona y obviamente tenían el interés de adueñarse de la península de Yucatán, ¿no? De hecho, ellos fomentaron la guerra de castas con el intercambio de armas a cambio de nada, básicamente, ¿no? O sea, si 2 gallinas, un fusil, municiones, un cerdito, por decir algo, nada más una comparación absurda, pero, o sea, la idea era desestabilizar la zona. Y esa es la parte internacional, solo estos 2 ejemplos, ¿no? Y por el otro, el país tenía mucha también inconsistencia porque pues teníamos la presión de España, todavía no reconocía a México como un país independiente, Estados Unidos tampoco, obviamente, y teníamos el problema de Texas, 1847, ¿no? Que pues, primero se independizan, después se meten los norteamericanos y después, o sea, se adhieren a Estados Unidos, ¿no? Y esa era un poco, hoy sabemos que esa era un poco la idea de los ingleses con respecto a la península de Yucatán, fomentar la inestabilidad en la zona y ayudarlos precisamente a fomentar esto para que después viniera una propuesta de una república que sí lo hubo, ¿no? Y eso es a nivel nacional. En México, con las guerras federalistas, centralistas por culpa de Santa Anna, ¿sí? Que tuvimos levantamientos incluso en la península e incluso en Valladolid. En 1840, en Santiago Imán hace un pronunciamiento en Valladolid por el federalismo. Era blanco yucateco. Sí, sí, desde luego. Militar. Exacto. Y para sorpresa mía, por ejemplo, me encontré la carta del pronunciamiento en una universidad en Estados Unidos y para mi sorpresa esa cosa que nosotros hablamos de la historia como algo muy ajeno, pero a veces no pensamos, bueno, si mi familia ahí creció, ¿qué parte fue de esto? ¿Cómo lo padeció? Y veo que mi chosno, el papá de mi tatarabuelo, firmó el pronunciamiento de Santiago Imán, ¿sí? Albino Medina, de muchas generaciones atrás. Entonces, ese es el contexto internacional, nacional, y la península tenía también sus propios problemas. Una era que se anexaba y desanexaba de la república como república o como parte de un estado más de la república por desacuerdos precisamente con federalismo, centralismo. Yucatán había dicho que se anexaba a la república siempre y cuando el gobierno fuera federal,
Pero Santa Anna declara el centralismo, Yucatán se desanexa. Y bueno, mandó incluso ejército Santa Anna a Yucatán, que fue derrotado, por cierto. Por supuesto, fue derrotado. Y entonces nosotros estábamos en nuestras propias pugnas e incluso en las guerras nacionales, ¿sí? Sucede una de las primeras cosas que ayudan a los mayas, que es enseñarles a manejar armas. Algo que no estaba permitido durante el periodo colonial. Tenían prohibido usar armas de fuego. Y entonces, para apoyar a los ejércitos federales, incluso mandan a la guerra con Estados Unidos. Y los entrenan, les enseñan a manejar armas, estrategias de guerra, ¿sí? Y bueno, obviamente sí tenían sus inconformidades por obvenciones de la iglesia, por todo lo que tenía que pagar. Incluso hay una carta de Cecilio Chi, donde dice que si la gente, hasta las cantidades de 3 reales por boda, 7 reales por bautizo, no sé qué, si eso se disminuyera, obviamente ellos se retirarían de la guerra, ¿no? Entonces, son muchas las cosas. Yo creo que era más una cosa del momento que ese famoso rencor de generaciones. Yo no creo que nacemos con el ADN lleno de rencor por lo que le pasaron a las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ellos estaban luchando por su momento. Y además tenemos también esa parte, ya hablando, yéndonos de lo general a lo particular, lo internacional, lo nacional y lo nuestro, también tenemos esa parte de que tenemos 3 cabecillas. Manuel Antonio Valle, que es el primer ejecutado, que es el cacique de Chichimilá. El único ejecutado, como líder. Bueno, ejecutado sí, de esa manera. Como líder, sí. Sí, claro. Fue en Valladolid, ¿eh? En Valladolid, por supuesto. ¿En qué barrio de Valladolid? En Santa Ana. En la plaza de Santa Ana. Tengo una duda. ¿Él es ahorcado o es fusilado? Fusilado. Fusilado. Sí. Sí, porque en algún de los varios libros que he leído, decía que aproximadamente unos 2,000 hombres indígenas mayas se arremolinaron alrededor del fusilamiento, porque fue público. Los obligaron a asistir. Pero se pusieron a gritar al estilo del grito maya, que se parece también al grito de los Sioux, de los Cherokees o lo que sea, es el... O sea, hacer un escándalo con la voz para darle valor a Antonio Ay ante la muerte. Así lo leí, posiblemente haya sido una interpretación, pero tampoco dudo que así haya sido. Serapio Baqueiro Preve, que es el que tiene la mejor recopilación de esa época, porque fue testigo de muchas de estas cosas. Es un escritor ignorado, tiene como 5 tomos sobre la guerra de castas, y de ahí han copiado todos. Pero como en esa época no se ponían fuentes bibliográficas, pues se le ha ignorado. La Universidad de Yucatán lo reeditó, se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Yucatán, y es una fuente de información impresionante. Ahorita nos vas a comentar si recuerdas, porque de pronto ya dijiste el nombre del autor, pero como ya terminamos la primera parte de este programa, entrando para seguirle con la secuencia, nos mencionas en dónde se podrían encontrar estas crónicas, estos escritos, este legado histórico que tenemos de la Guerra de Castas. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno, se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bueno, arquitecto, aquí sí que en el ínterin me sacaste de dudas, que realmente era una lagunita mental, ¿eh? Sí, Serapio Vaqueiro es el nombre de este historiador, le podríamos decir. Creo que no solamente fue historiador, tuvo otras cualidades en el arte de escribir, pero me dices que hay 5 libros escritos de él. Sí, es una colección de 5 tomos. Y no sé si haya reproducción, pero posiblemente la encontremos por internet. Sí, de hecho fue una sorpresa ahora en la Feria del Libro de Yucatán. La Universidad de Yucatán los sacó y yo aproveché a comprar 2 juegos porque, pues para consulta, ¿no? Tener el mío que yo marco y no subrayo nunca ni un libro, pero sí le pongo mis marcas con papelitos y cosas. Y otro, pues porque quiero abrir mi centro de apoyo a la investigación. Perfecto, en Valladolid. Perfecto. Entonces, pero sí, ya sacaron una reedición de este libro, han sacado. Pues volveré a tener todo el interés y ver si localizo inclusive, posiblemente haya sido el bisnieto, tataranieto, Serapio Vaqueiro, que fue de mi época preparatoriana. Ah, sí, bueno, todavía hay Serapios Vaqueiro. Sí. Sí. Y a ver, bueno, en ese nuestro lindo y paradisíaco Cancún, pero tan cerca de Mérida y de Valladolid, donde podemos probar, y con todo el respeto a lo que es Cancún, porque no trae el acervo histórico de esta ciudad de Cancún, donde inclusive tú radicas, pero pues tus raíces están en Valladolid. Es correcto. Yo no puedo decir lo mismo, con 44 años viviendo ya aquí en Cancún, a los 29 años vine a vivir ya de fijo, pues cuando me preguntan, ¿de dónde eres? De acá. ¿Aquí naciste? No lo creo, no, pues nací en Mérida, pero no puedo decir que soy ya de Yucatán. Soy un cancunense de origen yucateco. Tengo que hacer la precisión porque me gusta, en ciertas ocasiones, no en todas, pero procuro utilizar con propiedad el idioma. Bueno, pero ya mencionaste a Serapio Vaqueiro. Él, sí coincido contigo que no todo es rencor, pero no termino de digerir en mi sentimiento que no hubiera una gran dosis de rencor. Y hay un antecedente a la guerra de castas, son varios los antecedentes desde mi óptica, y perdóname que te interrumpa en tan bien hilada charla que ya tenías aquí en el programa, que es Jacinto Canec. Jacinto Canec. 100 años antes. Sí, 100 años antes, un poco menos de 100 años, pero se levanta en una protesta porque todavía y lamentablemente puedo darme cuenta cada vez, afortunadamente, cada vez menos, no le quiero llamar desprecio, aunque ya lo dije, la marginación del blanco citadino de apellidos hispanos hacia el maya cobrizo de apellidos mayas, que afortunadamente en nuestro lindo Yucatán se conservan,
Yo veo a los mayas chiapanecos que ya no traen sus apellidos mayas, muy raros, igual en otras partes de la República, y ellos mismos se ostentan mayas, pero se apellidan curiosamente con el nombre del papá. Hay mucho apellido Antonio, mucho apellido José. Un nombre mucho apellido propio, sí. como en Guatemala. Ajá, porque como no sabían de dónde, pues quién es tu papá, pues se llamó José, pues tú te llamas. Como además nacieron los apellidos independientemente de que Rivera sean los que vivían en la ribera y Montes los que vivían en el monte, y en fin, ¿no? Hay una cuestión Sí, por ahí. no, Ramiro es Ramírez, el hijo de Ramiro es Ramírez. Ese Fernando es Fernández. Invento judío sefardí para que se puedan identificar las EZs de dónde venían. Que en su momento valdría la pena que toquemos el tema. Soy genealogista, con mucho gusto. De los apellidos, ¿no? Sí, sí, cómo Me no. encanta eso, porque hay mucha gente que ni siquiera conoce el origen de su apellido, es muy importante. Pero te repito, y para que le sigas tú con esto, sí creo que había una explotación. Cuando llegan los españoles a la colonización, que dicen muchos que no fue conquista, colonización de la península de Yucatán, contrariamente al altiplano, donde sí hubo un enfrentamiento de miles de soldados, guerreros aztecas contra miles de tlaxcaltecas y 1,200 españoles. Pero acá, y allá se dio un mestizaje de manera, digo, más franca porque los soldados que acompañaban a Hernán Cortés y los que posteriormente, muchos, no todos, no tenían mujeres. Los mismos señores indígenas, que además era un uso normal de aquella época, les obsequiaban las hijas o las esclavas a los españoles. Una costumbre. Era una costumbre. No sucede tanto en Yucatán, según entiendo, porque viene mucha gente de España con su pareja, ya casados, y se asientan en los lugares más importantes que tiene Yucatán. Acabo de convivir con una linda familia de allá de México, la Ciudad de México, y hablando de estas cosas, que tomamos esta plática, me decían ellos que cómo era posible que hasta hoy en Yucatán haya no segregacionismo muy fuerte, muy notorio, pero lo hay. Yo así lo siento, cada vez menos, más se va diluyendo, pero todavía existe. Cuando en ciudades como en México, ya lo he mencionado, dicen, no, nosotros allá convivimos perfectamente bien con los indígenas que tenemos allá, los otomíes o los descendientes de los aztecas, y muchos de ellos ya venidos empresarios con los cuales convives de manera empresarial o son profesionistas y con facilidad nosotros contratamos para que hagan nuestras casas, edificios, lo que sea, a un muchacho egresado de la UNAM, sea de origen azteca. Y no lo veo tanto en Yucatán. Sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. Por supuesto que sí lo hay. Pero bueno, y presidentes incluso de cámaras de comercio y todo Claro. esto. Pero esa integración no es de años atrás para acá, sino se ha dado conforme se va incluyendo en el entorno de la sociedad moderna, se va incluyendo el maya, el muchacho, la persona de origen maya, inclusive ya afortunadamente se enseña maya en las universidades, pero se va integrando solo. Entonces, ¿esto qué me indica? Que bien puedo estar errado, Ellos se fueron para atrás, dijeron, no entramos, somos los explotados, han abusado de nosotros, ha habido una explotación muy fuerte, las tiendas de raya y todo este tema, y se aprovecharon nuestra mano de obra. Si tú mencionas, esto fue la guerra de castas, si no me equivoco, dijiste que fueron varios motivos, inclusive el económico. Claro. Pero también hubo su dosis de resistencia del O sea, maya. por algunos, porque si nosotros analizamos a los tres cabecillas que en ese punto nos quedamos hace un rato, Manuel Antonio Ay, pues no tenemos manera de saber cuál fue su motivación, porque lo ejecutaron muy rápido, 26 de julio precisamente, antes del inicio. De eso aceleró el estallido de Tepiche en el 30 de julio. Pero, por ejemplo, sí sabemos que entre Jacinto Pat y Cecilio Chi habían diferencias de opinión. Por ejemplo, Jacinto Pat quería igualdad
Respeto, ¿no? Y respeto a la comunidad Te maya. reconozco y tú me reconoces. Exacto. Y aquí se acaba todo. Exacto, él eso era lo que buscaba. Y eso también lo buscaba, y era todo lo contrario a lo que quería Cecilio Chi, que Cecilio Chi era expulsar su objetivo a la raza blanca de la península de Yucatán. Entonces tenían diferencias de opiniones que fue muy obvio si leemos lo que pasaba, por ejemplo, cuando Jacinto Pat firma el Tratado de Tzucacap en Tecash, como lo rompe Cecilio Chi y lo desconoce, ¿no? O sea, incluso la banda que le habían puesto como líder de la comunidad maya a Jacinto Pat. Entonces, esto pasa, nosotros estamos así como muy acostumbrados a pensar los tres cabecillas de la revolución, desviándome un poquito, pero para ejemplificar. Pero Madero, Villa y Zapata luchaban por tres cosas totalmente diferentes. Madero se creía un iluminado, pues un privilegiado socialmente, porque era de familia privilegiada, pero que creía que ya bastaba, ya hasta ahí se acabó Porfirio Díaz y que era de los elegidos para sacarlo de la presidencia. Zapata, que lo que buscaba era las tierras de sus Tierra y de libertad. Morelos. Por eso él decía, el que me vuelva a repetir que yo sea presidente, me lo quiebro. No, él nunca estuvo interesado en la silla presidencial. Y Villa era un revoltoso, como siempre los hay. Lo fue desde antes, etcétera, y lo siguió siendo, ¿no? Después tuvo ideales, ya un poquito más adelante, que puso su rancho y utopía y toda la cosa. Pero bueno, volviendo a eso, es un poco lo mismo con la guerra de castas. Se unen en un momento adecuado intereses diferentes, pero el objetivo es común, aunque sean diferentes. O sea, la idea de lo que quieren. Pero yo sí creo esa parte, desigualdad era para todos, porque incluso el criollo, que era hijo de español, nacido en México, no tenía derecho a casi nada. O sea, solo aspiraba a puestos de tercer nivel. Era la estructura de la sociedad. Y no podía aspirar a un pueblo de segundo y de primer nivel por el solo hecho de haber nacido en América. Los puestos, los cargos relevantes eran para españoles peninsulares. Y entonces, y también había un respeto en la parte de la estructura con los mayas. Había los pueblos de indios, las repúblicas de indios, en donde respetaron las dinastías de los cacicazgos, ¿sí? Entonces sí había un respeto. E incluso tenemos las leyes que la misma reina Isabel dictaminó y Fernando de Aragón, donde permitían el mestizaje. Y muy temprano se fomentó el mestizaje entre nosotros. Entonces, hablar así de una manera absoluta de una cuestión de segregación, de opresión, que sí la hubo, desde luego, pero la hubo hasta para los españoles nacidos en América, que fueron relegados de ser primero los orgullosos descendientes de los conquistadores, pasaron a ser los relegados socialmente y de cualquier cargo institucional, pues nada más por eso, por ser descendientes. Por eso muchos, incluso a veces si tenían la posibilidad, se llevaban a las esposas a España para dar a luz y después venían aquí. Para que tenga más posibilidades el vástago, ¿no? Exactamente. Y algo muy curioso para regresar a la guerra de castas es que en su momento los mestizos, en esa época, antes de la independencia, pues dependía de su apariencia física. Si eran más blancos, tenían posibilidades de un cargo más o menos. Si eran más nativos, pues obviamente no. Pero en la guerra de castas, todos esos mestizos blancos, pues debieron haber deseado parecer más nativos, o sea, mayas, porque pues el maya también una parte injusta, entraban a las poblaciones y no pedían acta de nacimiento, o sea, veían más blanco, pues a escabechárselo, ¿no? Entonces, por eso, lugares como Isla Mujeres y Cozumel se repoblaron después del primer episodio cruento, que es el del 47-48, que todos esos mestizos o blancos que no tenían posibilidades de irse, que eran clase media, a agarrar barcos para irse a Nueva Orleans, a Cuba, a la Ciudad de México, a Veracruz o lo que sea, o el mismo Campeche, pues se fueron a Isla Mujeres. Además no podían llegar a Mérida, ¿eh?
A muchos muy caminos ya complicado. estaban bloqueados, ya estaban dominadas las ciudades con acceso a Mérida y les quedaba mejor, o sea, más seguridades de su vida el irse a las islas. Efectivamente, pues, sí hay Fue por una- mar. Las sí. escapadas más seguras fueron por mar. Serapio Vaqueiro y Osvaldo Vaqueiro también, su sobrino, cuando escribe Ciudad Heroica, describen escenas dantescas, incluso un sacerdote que viene comisionado por el arzobispado para traer donativos a Campeche. ¿Por qué? Porque ahí estaban refugiados muchas familias. Las escenas que describen, o sea, yéndonos ya a esa parte de la población blanca, mestiza o criolla o lo que sea, y hasta indígena, porque no todos estaban contra los blancos, a llamarla así, sino que hasta gente indígena huyeron, o sea, los pacíficos, como les decían, huyeron y con las familias, ¿no? O sea, entonces las escenas eran dantescas. atiborraron las No, dos ciudades, no, Campeche sí. y Mérida, ya no sabían qué hacer con tanta gente que les estaba llegando de todos los poblados. Ahí ¿no? dice que Castro, el que fundó Progreso, de las familias que salieron de Mérida, mandó a derribar puertas o cerrajeros para albergar a todas esas familias que no tenían dónde dormir y dónde estar. Qué bárbaro. Entonces, digo, por todos lados, digo, también está, y por supuesto, la parte vergonzosa de llenarse las cárceles de gente, para que no piensen que solo estoy defendiendo la parte mestiza o blanca, sino que también la parte injusta esta de la venta de esclavos, de esa población prisionera que ya estaba sobresaturada las prisiones y empiezan a vender a Cuba, precisamente. Mediante unos falsos contratos, lo dibujaban allá con un contrato de trabajo. Sí. Ya terminamos el primer programa, ya nada más que te digo, contigo hay que irnos para 10 programas y todavía nos falta, ¿no? Pero pues hay que dosificarlo. Claro. Te agradezco la invitación a este primer programa, Carlos. Afortunadamente nos has aceptado un segundo programa, el cual pues vamos a echarnos para adelante y siempre como parte medular la guerra de castas, pero al hablar de todo esto automáticamente es como el árbol, ¿no? Sigue siendo el mismo árbol pero con distintas ramas hacia la plática. Y bueno, pues te agradezco nuevamente y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta la próxima, que seguiremos aquí con Carlos Cosgaya.